buenos días a todas, de nuevo, las que estamos conectadas, ojalá y los demás se puedan ir conectando. Miren, somos poquitas ahorita, entonces me gustaría que hiciéramos una participación, empezáramos la clase con una participación, de todas ustedes, pero ahora me gustaría, en vez de que escribieran, me gustaría que encendieran su micrófono y participáramos. ¿Sale? Primero vamos a participar con la experiencia que tuvieron con respecto a la charla que tuvieron con sus abuelitos o sus abuelitas o algún abuelito de la comunidad o del lugar donde ustedes estén. Miren, esto que se les pide es no solamente para que me lo entreguen y ya se olviden de estas conversaciones, sino esto que se pide es precisamente para que nos demos cuenta que todos y todas tenemos historias y que los abuelos tienen historias pues de más tiempo, es decir, de toda su vida. En ese sentido, mi intención no es solamente pedirles un trabajo, sino mi intención es hacer conciencia de que hay gente adulta que ya se siente que no sirve, pues que ya se siente que no es capaz de hacer cosas porque el mundo ha cambiado y nosotras como adolescentes o como personas más jóvenes tenemos otra visión del mundo que ellos tuvieron. Entonces eh, la idea de este trabajo de conversar con sus abuelos es precisamente para que lo sigan haciendo, ¿no? De vez en cuando poder ir a platicar, no precisamente para entregar un trabajo, sino para que hagamos conciencia de la importancia de estar platicando con nuestros abuelos. Cómo es que nos platicaron, y cómo es que eh, ellos reviven ese recuerdo, esa memoria, y cómo desde ahí se puede aprender nuevas cosas, ¿no? Cómo es que viven esta parte de su diario vivir desde que se acuerdan. Muchos de ellos se acuerdan de cosas que les pasaron a los 3 años, ¿no? Nosotros, bueno, no sé ustedes, pero yo que ya no tengo muy buena memoria, ya me falla la memoria, eh, eh, ya no recuerdo casi lo que hice ayer o la semana pasada, ¿no? Y es muy sorprendente que ellos tengan recuerdos desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, no recibí de todas, los audios. Yo espero que pueda yo hacer la recolección ya de los audios para ponerlos en el sitio. Eso sí, sus abuelos permiten que lo haga. Entonces ahí sí les voy a pedir pues el consenso, el consentimiento para que pueda yo subir todos esos audios y me manden a WhatsApp, vía WhatsApp, en el grupo, si en el caso de ustedes, los que me entregaron o las que me entregaron esta charla que mantuvieron con sus abuelos, sí lo puedo subir a la plataforma de YouTube. Bien, entonces vamos a comenzar con la historia.
¿Sale? Yo les pido que participen. Habilitan su micrófono. Vamos a aprovechar que ahorita somos pocos y conversamos, ¿sale? Conversamos un poquito sobre qué les pareció este trabajo con sus abuelos, cómo lo sintieron, qué fue lo que vieron en ellos, qué les dejó en ustedes, ¿sale? Entonces, bueno, le vamos a pedir a Cristal. ¿Nos puedes comentar algo, Cristal? Sí, profe. Adelante. Pues a mí mi abuelito me platicó sobre lo que vivió desde los 3 años, de que su mamá lo regaló con su abuelita, entonces ella lo mantenía, pero pues tenía que trabajar con su tío, que pues lo regañaban y todo, no tuvo la oportunidad de poder. Entonces ahora lo que me dice a mí es que le eche yo muchas ganas y que valore yo el esfuerzo que hacen mis padres y que estoy con ellos para salir adelante, porque él hubiera querido tener esta oportunidad, pero pues no la pudo tener. Mi abuelito, cada que me cuenta sus historias, pues sí, muchos de sus acontecimientos son dolorosos. Entonces, pues cuando me cuenta, pues llora, le da sentimiento, ¿no? Entonces lo que me deja es que pues yo valore yo mucho a mis papás y el sacrificio que hacen para darme lo que tengo, ¿no? Muy bien, muy bien. Y sí, en realidad son historias que les duelen, ¿no? Y nosotros pudiéramos pensar que son hombres reacios, son hombres pues de otros tiempos y que los hombres no lloran, ¿no? Sin embargo, si nos damos cuenta, ahí está pues la subjetividad de los abuelos, ¿no? Y todo el conocimiento que ellos tienen, todo el conocimiento que ellos tienen es eh, muy importante recuperarlo. Es muy importante estar recuperando su pensamiento, su conocimiento, su vida, ¿no? Porque imagínense, si nosotros recuperamos su vida de ellos y sus dolores de ellos, es posible que a nosotros o a nosotras ya no nos ya podamos ver cuando menos de esa manera, no sufrir lo mismo que ellos, ¿no? Sino ya tener una experiencia y aprovechar, como bien lo dices, Cristal, esa experiencia o esos dolores para que nosotros aprovechemos entonces el tiempo y nos dediquemos a pues alcanzar esas metas que tenemos gracias a las nuevas oportunidades que tenemos ahora. Muchas gracias, Cristal. Sí, pues, Gracias, gracias, Cristal. Alison, ¿nos puedes comentar algo? Sí, bueno, mi abuelito sí que vivo muy seguido porque pues, vivo con él, entonces siempre nos cuenta muchas historias. Pero una de ellas, bueno, él dice que él se ha ido a Estados Unidos, entonces él ha trabajado Ajá, de muchas cosas. ajá, Él ha sido panadero, como monaguillo. Este, él como que siempre ha tratado de ser moderno, entonces ajá, está muy divertida. Es cuando en Estados Unidos se pintó el cabello de la mitad de rojo y la mitad de vivo. ok, Sí, pero igual ha sufrido bastante. Bueno, en el audio, ajá, es, él platica mucho, a él le gustan mucho los deportes, entonces recuerda mucho las luchas de hace mucho tiempo. ajá, ok, ok. Bueno, pues miren, para que vean que no solamente podríamos decir que los abuelitos son aburridos, ¿no? Porque hay muchas cosas que también de jóvenes ellos hicieron o ellas hicieron, ¿no? Que nosotros pensamos que no, que los abuelitos pues ya son de respeto, etcétera, pero también fueron jóvenes en algún momento y y también este pues tuvieron sus ideas, ¿no? Como por ejemplo esta de ir a Estados Unidos y hacer cosas, etcétera, etcétera. Es muy importante recuperar esa oralidad.
Bien, muchas gracias, Alison. Le vamos a dar la oportunidad a Sandra. Me parece que ahora sus compañeras tienen algún problema porque no están entrando a la clase. Voy a mandar un mensaje al grupo en lo que Sandra nos comenta algo. Adelante, Sandra. Buenos días. Buenos días. Bueno, al momento de que hice lo que es, de que fue la de explicar cómo era la educación, Sí, al momento de que les pregunto por aquí, pues ella la verdad le dio como nostalgia el contarme lo que es su historia y ciertas historias de su infancia. Pues la verdad me decía que lo que era lo de la por lo menos era muy complicado, pues como los papás de los, pues es, a, bien, creo que tienes algunos problemas también con la conexión. no, y pues que trabaja y complicado porque era con las escuelas porque pues, a veces en las escuelas pues, no hay que caminar mucho a la escuela y pues sí estaba complicado. Ok, ok, ya no escuchamos mucho de lo que nos comentaste por el hecho de que creo que se va y viene tu señal. Me parece que todos están teniendo algún problema con respecto a la conexión. Sin embargo, pues bueno, vamos a intentar hacer un llamado a los muchachos para que los demás para que entren y para que estemos más, ¿no? Porque ahora solamente estamos tres. Creo que algunas de ustedes sí tienen algún problema con el internet. Bien, muchas gracias. Entonces, no sé si me puedan poner allí chat, en el chat o en los mensajes. Es que siempre se me olvida cómo se dice. Sí, en el chat. En el chat si me puedan comentar si sí me escuchan bien o tienen algún problema con em, la, la conexión. Ok, muy bien, Sandra. Muy bien, muchas gracias. Ok, Cristal, muchas gracias. Bien. Ok, muy bien. Bueno, pues entonces los tres que estamos sí nos escuchamos bien. Bueno, los cuatro que estamos sí nos escuchamos bien. Seguiremos aprovechando esto que somos pocos y vamos a trabajar entonces, vamos a entrar de lleno a lo que es el tema, ¿no? En este caso es la educación en la sociedad clásica, que es el 2.2, donde nos habla de Grecia y Roma, ¿sale? Donde nos habla de Grecia y Roma. Entonces, pues bueno, empezamos otra vez con Cristal. No sé, Cristal, si nos puedas comentar algo no tan extendido, algo que a ti que te haya quedado con respecto a la educación clásica, Grecia y Roma, así rapidito para que abarquemos esos dos temas y así le damos espacio a tus demás compañeros. Cristal, si nos puedes comentar algo, Sí, adelante. sí, profe. Ok, lo que a ti te Bueno, haya pues quedado. diría que la sociedad griega, Ok, sí, nos decía que la sociedad griega era como conocida como guerreros, ok, porque ahí tenía vigencia el ideal del caballero, y que ahí tenía vigencia el ideal de caballero, que porque era un buen orador y un buen luchador, algo así me parece. ok.
Adelante, adelante, de las notas que hayas tomado. Y que también, sí, y que Roma era una comunidad antigua con reyes elegibles, y que Roma pasó también a ser una sociedad de clases fundadas en la esclavitud. Muy bien. Adelante. Nada más Y es... lo de Guerrero. Ok. Bueno, Guerrero. Ajá, adelante. Ok. Bueno, supongo que esa es tu participación. Muchas gracias. Es cierto que las sociedades antiguas, su principal actividad era la guerra, ¿no? Su principal actividad era la guerra, en el sentido de que, la educación que tenían estos y estas era específicamente en ese sentido, ¿no? De hecho, si nos damos cuenta, hay muy pocas personas o muy pocos intelectuales en ese tiempo. Es cierto, se valoraba mucho más el manejo de las armas, aunque también era muy bueno saber ser elocuente, ¿no? Ser elocuente en el sentido de que cuando se trataban casos en los concilios, digamos, o en los espacios públicos donde se debatía las leyes, tendrían que saber usar el habla, ¿no? Sí, dice Carla que se valoraba el manejo de las armas, aunque también el conocimiento matemático, ¿sale? También el conocimiento matemático. Muchas gracias, Carla, perdón. Alison, ¿nos quieres comentar algo con respecto a este tipo de educación? Bueno, pues como usted ya dijo la mayoría de guerreros. En cuanto a la cultura que me parece un poco más interesante, Ajá. fue eh, la egipcia, porque sé que su sistema todavía lo mantenemos en alguna forma, los sistemas educativos actuales. Ok. Decía que las élites recibían educación física, matemáticas, oratoria y escritura, que es casi básicamente lo que tenemos de veras, o lo que todos hemos recibido al menos en primaria. Ok. ¿Eso sería todo lo que recuperas? Es lo que más me llamó la atención. Ok, muy bien, perfecto. Muchas gracias, Alison, muchas gracias. Sí, muchas de esas cosas que nos mencionas, como la matemática, la educación física, etcétera, son parte de esa educación que viene desde hace mucho tiempo. De hecho, desde las primeras formas de educación, no solamente en la educación de la sociedad clásica en el sentido de Grecia y Roma, sino también aquí en nuestro país, digamos, antes del 500, ¿no? Antes del 500, ya teníamos una educación con digamos, la gente indígena de nuestro país, ¿no? En el sentido de que tenían que saber de matemáticas porque hicieron ellos
pirámides, ¿no es cierto? Hacen sus pirámides. Ahora, la educación siempre se ha dividido en dos escaños o en dos espacios. El primer espacio es precisamente para la gente poderosa, para los ricos, para aquellas personas que van a seguir rigiendo. Es decir, una clase de educación para la gente que dirige y otra clase de educación para la gente esclava o la gente de los escaños más bajos. Por ejemplo, en el caso de la educación de la sociedad clásica, uno de los que propone ya algo más en serio, ya algo más dedicado a la educación o con este perfil educativo, fue Platón, ¿no? Que propone una especie de jardín de infantes donde se les dé ciertas actividades de aprendizaje, como son los juegos cortos, las fábulas, pero no cualquier fábula, sino alguna fábula que les diera a los muchachos, a los niños, a los jovencitos, les diera una idea de la vida, ¿no? En otro momento vimos que también hay refranes o hay ciertas cosas que dicen la gente mayor que nos ubica o que nos da una pauta de la vida. Por ejemplo, ¿no? Cuando dicen si el río suena es porque piedras lleva, ¿no? O algo así. Entonces, son ciertas palabras que dice la gente grande o que dice la gente anciana que tienen mucho conocimiento. En ese sentido, Platón lo que quería hacer era precisamente ciertos comentarios, ciertos temas o ciertas fábulas que llevaran a un conocimiento para una vida política y social de la mejor manera, ¿no? Después de ello, él introduce, o que de manera digamos progresiva, se trabajara con la música, ¿no? Sobre todo con la declamación o con el aprendizaje de un instrumento, etcétera, etcétera. ¿Por qué? ¿Por qué eso? Bueno, porque eso, si nosotros aprendiéramos esas partes o ese tipo de educación, por ejemplo, si supiéramos tocar un instrumento, si nos dedicáramos a un deporte, etcétera, ciertos tipos de educación, seguramente que la mayoría de las personas o de los jóvenes tendríamos una visión diferente del mundo, ¿no? Si tuviéramos esas oportunidades. Es decir, en nuestro país estamos intentando, o se está intentando desde la federación, que los adolescentes o las señoritas, los jóvenes, tengan estas oportunidades de entrar a estos mundos para alejarse de otros mundos que están ahí, ¿no? Como por ejemplo el narcotráfico, las drogas, etcétera, ¿no? Si tuviéramos una educación así, si tuviéramos una educación donde enseñáramos música, o donde aprendiéramos música, donde aprendiéramos a tocar algún instrumento, donde aprendiéramos a jugar, no sé, tal vez ajedrez, o tuviéramos en nuestra visión algún deporte como el básquetbol, el fútbol, el béisbol, no sé, algún deporte, todo eso nos absorbería el tiempo y podríamos avanzar en una educación diferente. Por ejemplo, en Cuba se toman en cuenta todos esos aspectos. Por eso Cuba culturalmente es un país muy importante. Ahora, en este problema de pandemia con el COVID, los cubanos fueron los únicos
que enviaron médicos a todos los países o a la mayoría de países. ¿Por qué? Pues bueno, porque tienen un sistema médico o de medicina mucho mejor que en los grandes países de primer mundo, ¿no? Tienen un conocimiento muy bueno. ¿Y cómo es que tienen ese conocimiento? Si son un país en donde están pues subversionados, por decirlo de alguna manera, o no les dan, no se puede, no hacen comercio con ellos, ¿no? Porque no sé si sabrán que Estados Unidos ya no pudo hacer lo que hacía con Cuba, ¿no? En ese sentido, los cubanos se han trabajado por ellos mismos, han hecho lo más posible con respecto a las investigaciones en educación, con respecto a las investigaciones sobre la población, etcétera. Por eso es que Cuba es un gran país, aunque pues obviamente no tiene la solidez económica que debería, no por el hecho de que sea malo, sino por el hecho de que no puede hacer comercio con muchos países, ¿no? En ese sentido, ya les decía, música, donde va la declamación, donde se escribe algún poema y los juegos, ¿no? Los juegos primero para estos jóvenes pequeños, ¿sale? Estos muchachitos. Y después en esta progresividad educativa, pues bueno, la música. Yo les pregunto a ustedes, ¿alguna de ustedes sabe tocar algún instrumento? Pónganmelo ahí en los comentarios, por favor. Si sabe tocar algún instrumento, si sabe, si ha cantado, etcétera, ¿no? Muchos de nosotros no sabemos qué tan buenos somos en algo porque no lo hemos trabajado. Muy bien, y me dicen qué instrumento tocan, por favor. Sandra dice que sí, que ella toca un instrumento. Ojalá nos pueda comentar cuál instrumento. Alison no. Carla, la flauta, intentaba tocar la guitarra. Sandra, batería. Muy bien, Sandra. Muy bien, la batería es muy buena. Bueno, dice que Sandra, Cristal dice que solo toca la cortina. Dice yo un poquito la guitarra. Ah, qué bien, qué bien. Bueno, más o menos sabemos tocar algunas cosas, a excepción de Allison, que no toca ningún instrumento, pero bueno, sería importante, señorita, sería importante que nosotros pudiéramos aprender algún instrumento, y aquí voy a hacer un comercial, ¿no? Aquí voy a hacer un comercial. Dentro de mi página, déjenme ver si se las puedo compartir. Ah, no sabía que se llamaba cortina, no sé cuál es el instrumento, no lo conozco. Pensé que era broma, pero bueno, ahí ponme si es cierto o es broma. Es que no conozco ese instrumento. Pero bueno, les voy a compartir. Les voy a compartir algunas. Algunos por si quieren. Algún video por si quieren. Si quieren empezar a aprender algo con respecto a ok, voy a ver, bueno, lo estoy buscando ahorita,
¿sale? Permíteme, es que no lo conocía. Les comparto, miren, les comparto esa dirección para cuando la puedan ver, de un canal secundario o terciario, no sé cómo llamarlo, de donde yo también trabajo esta parte de la música, ¿no? Específicamente con guitarra. A ver, déjenme ver. Ah, sí, sí, ya. Sí, sí, no, ya lo conocía. Ya lo conocía Cristal. Lo que pasa es que yo no lo había conocido por ese nombre, no sabía que se llamaba Cortina. Pero sí, gracias por la explicación. Adelante, Cristal, ¿quieres comentar algo? No, bueno, es que digo que entonces lo conocía por otro nombre, pero aquí pues así me dijeron que se llamaba y pues así lo conozco. Ya, sí, sí. Sí, yo no lo conocía por ese nombre ni por ningún nombre, porque en realidad es un instrumento más clásico. Se usa ya en otro tipo em, de eventos, por decirlo así. Y yo lo he visto, recién lo he visto con una rondalla, precisamente en una rondalla, pues creo que católica, eh, donde cantan coros religiosos o cantos religiosos y tocan precisamente ese instrumento. Pero mira, ya aprendí algo que se llama cortina. Muchas gracias, Cristal. Entonces les comentaba que Sí, también podríamos aprender algo, ¿no? Podríamos aprender algo con respecto a un tipo de música. Y bueno, esto me da pauta para que ustedes pongamos a prueba eh, pues su inteligencia o su capacidad o eh, su educación con respecto a estos eh, eh, em, a este tipo de educación que deberíamos de tener, ¿no? Les voy a pedir que todas las que estamos aquí presentes me escriban, así como me escribieron en sus historias personales, que esas no las vamos a tratar aquí porque pues se llaman historias personales y te cuentan la historia, pero pues es parte tuya, ¿no? Entonces, para que yo pudiera tratar ese tema, tendría yo que preguntarles a ustedes cada una si es que quisiera que tratáramos. Sin embargo, a las que me enviaron, sí comentamos algo y hubo algunas cosas divertidas, otras cosas peligrosas, otras cosas dolorosas, etcétera. Sin embargo, pues bueno, es parte de narrarnos. Y en esta parte de narrarnos y en esta parte de la educación, con respecto a la música, la declamación, etcétera, les voy a pedir a ustedes que es decir, para la próxima tarea, me puedan traer, me puedan enviar ya sea en su libreta o en Word, me parecería mucho mejor en Word, me puedan enviar pues un escrito que sea un tipo de poesía, que sea una historia, que sea un cuento, algo que ustedes hayan hecho o que quieran hacer en ese momento, ¿sale? Entonces, algo literario, no sé si me explico ahí. ¿Sí? En su libretita o si tienen equipo de cómputo, pues bueno, ahí en el equipo de cómputo eh, nos ponemos a escribir, ¿sale? No tiene que ser eh, algo muy sobresaliente, es
lo que ustedes quieran escribir, pero intenten que tenga un cierto patrón literario, ¿no? Un cierto patrón de la literatura, ya sea cuento, novela, narración, poesía, no sé, hasta una canción pues me pueden poner ahí, ¿no? Entonces, esa sería la primera clase del día, digo, la primera tarea del día de hoy, ¿sale? Bueno, y entonces continuamos. Después, importante, la gimnasia de los 16, la gimnasia en ese sentido, antes de los 16, practicar la gimnasia. Eso es muy importante. Fíjense que en no todos los países se practica deporte. Por ejemplo, en nuestro país es muy poco el deporte que se practica, es decir, por lo general jugamos o por lo general practicamos deporte, pero hasta cierta edad. Ya después no la practicamos, es decir, no hacemos la gimnasia, no corremos, no hacemos ningún tipo de actividad. Y por si fuera poco, también nuestra educación alimenticia o alimentaria es muy deficiente. Por lo general comemos cosas que nos hacen daño a la educación, al cuerpo. En ese sentido, no hacemos ejercicio y después comemos cosas que no benefician a nuestro cuerpo. Entonces, por eso es que nuestro cuerpo en algún momento empieza a perder su estética. Y la estética en el sentido de bienestar, de salud, de tener un buen aspecto físico. En otros países su educación es muy importante en el sentido de la alimentación. Por ejemplo, nuestro país ahora, con esto de la pandemia y con este tipo de enseñanza que nos dio esta enfermedad, nos dimos cuenta que lo que ya sabíamos, pues que todos tenemos problemas de sobrepeso, que tenemos problemas de algunas enfermedades, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Por la comida que consumimos. Y entonces, ¿qué ha hecho este gobierno? Bueno, no sé si ustedes se han dado cuenta que ahora las etiquetas que tienen los productos, por ejemplo de Bimbo, o por ejemplo de Sabritas, etcétera, ya tienen unas etiquetas grandotas negras, ¿no? Tienen unas etiquetas grandotas negras que dicen exceso de grasa, exceso de azúcar, exceso de sodio, exceso de... Y tú ya sabes que pues es dañino para la salud. Tal vez uno o dos no será tan dañino, pero en exceso, comer eso todos los días sí es dañino. Por ejemplo, cuando nosotros no tenemos tiempo de desayunar o estamos en algún lugar que no hay que desayunar, ¿qué es lo que hacemos? Vamos y compramos una galletita y un refresco, ¿no? Y ya ese es nuestro desayuno. En realidad tiene, digamos, exceso de muchas cosas y que no es beneficioso para nuestro cuerpo. En ese sentido, como les decía, muchos países ya tienen esta educación alimenticia o alimentaria. Y eso también sería importante que nosotros incluyéramos en nuestra educación con nuestros niños en el momento en el que estemos ya dando clases. Por ejemplo, imaginemos que vamos a dar clases en preescolar, ¿no? O en primaria. Los niños lo que quieren comer son frituras, cosas dulces, etcétera, 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 ¿no? Pero se podría decir a los padres o a las madres que pudieran ponerles en un platito o en un recipiente comida que hagan ellas, ¿no? Comida que hagan ellas y que esa comida va a ser mucho más, pues mucho más saludable para los niños. En ese sentido, esta educación que tenían en la antigüedad, es decir, esta educación que tenían en la sociedad clásica, específicamente en
en Grecia y Roma no encontrábamos gente mal alimentada. ¿Por qué? Porque precisamente tenían este tipo de alimentación y además cultivaban su cuerpo. No solamente su mente, sino su cuerpo, en este sentido de la gimnasia. Después de este tiempo, de los 16 a los 20 años, como ya lo habíamos comentado, era muy importante o una actividad importante era la guerra. Pues bueno, se iniciaba a los jóvenes en una actividad militar, ¿no? Se llevaba a los hijos a las batallas no tan peligrosas, digamos, precisamente en esta idea de iniciar a los jóvenes a la actividad militar. No sé si ustedes han visto alguna la película de 300 es precisamente de esa época, ¿no? Donde Esparta, y lo leemos también acá, Esparta es una de las principales civilizaciones que su principal actividad económica era la guerra, ¿no? Y en ese sentido, desde muy jóvenes, desde muy niños, se probaba a los varones, ¿no? Se les dejaba para que ellos sobrevivieran por un tiempo. Si ellos sobrevivían, entonces eran aptos para la guerra, ¿no? Todos tenían un aspecto físico correspondiente a la actividad que realizaban. En ese sentido, la educación fue más dividida hacia pues más hacia lo físico, ¿no? No tanto hacia lo intelectual. Después, en este caso, Platón dice que después de los 20 a los 30 años, que se estudiaran matemáticas, ¿no? Matemáticas pitagóricas, es decir, que se viera un poquito de geometría plana y sólida, etcétera, cosas matemáticas, ¿no? En ese sentido, era como, digamos, la universidad para ellos. Y después de ese tiempo, digamos, a los 30 años, de los 30 años a los 35, ya se ejercitaba la dialéctica. La dialéctica es la manera de hablar, la manera de convencer, la manera de tener una conversación con el otro o con la otra. Y más tarde, después de esos 35 años, algunos, los que ya habían estudiado hasta los 35 años, y eran muy buenos en este sentido de la dialéctica y de las matemáticas y de todo lo que han aprendido, entonces ellos eran aspirantes a ser filósofos. Es decir, a ser personas que se dedicaran a las ciencias. Y los menos aptos, entonces ahí ya se dedicaban a la segunda opción, que era el ejército. ¿Sale? El ejército. En este caso de aquellos que sí eran los aspirantes a filósofos, ya una vez con sus 35 años cumplidos, entonces se iban a practicar como funcionarios, es decir, en el sentido del segundo orden de servicio. Trabajaban como funcionarios e iban aprendiendo. Después de los 50 años, o ya a los 50 años, ya se integraban a desempeñar el oficio de filósofos. Recuerden que el oficio de filósofos o la filosofía en sí es el arte de aprender. ¿Sale? El arte de aprender, el arte de reflexionar, el arte del conocimiento. ¿Sale? En ese sentido, esa era la forma en la que la antigüedad hacía su educación. Así lo vamos a ver en Grecia y así lo vamos a ver en Roma, ¿no? Aunque Roma también una de sus principales actividades fue la guerra. Por eso es que el Imperio Romano, se llama Imperio Romano,
podía extenderse o pudo extenderse a muchos lugares de los del continente. Carla comenta, dice, las mujeres tenían poca probabilidad, pero no perdían esa posibilidad de ser filósofas. Sí, en todos los espacios, aún hasta nuestros tiempos, la mujer siempre ha tenido un lugar inferior, históricamente ha tenido un lugar inferior dentro de la sociedad, una sociedad patriarcal y una sociedad machista, ¿no? En todos los espacios, por desgracia, en muchos de los países, aún la mujer tiene un nivel ínfimo en sus lugares. Por ejemplo, estos espacios del oriente, como se me olvida ahorita, Jerusalén, o estos espacios donde pues la mujer no tiene el nivel pues no que merece, sino que debe de tener, pues, en igualdad a los varones. Muchas de esas mujeres no pueden llegar aún a ser lo que quieran ser, porque están destinadas a casarse, están destinadas a ser esposas de alguien, de algún jeque o de algo, etcétera, etcétera, ¿no? Y en este sentido de que las mujeres no se escucha mucho de las mujeres en este sentido de la filosofía, es cierto que no todas llegaban a ser filósofas, o a muchas de ellas llegaban a ser filósofas, pero no se les reconocía como tal, ¿no? Recordemos que en estos espacios, que en estas culturas todavía no tan educadas, digamos, o esta educación que la tenía o la ostentaba por lo general los hombres, y no todos los hombres, no todos los varones, sino aquellos varones que tenían un escaño o una posibilidad de obtenerla, ¿no? Los esclavos y aquellos, digamos así, personas fuera de el pueblo no tenían la posibilidad siquiera de participar en la política, ¿no? Había una desigualdad en ese sentido de la educación. Sin embargo, las mujeres que sí tenían esa posibilidad de estudiar podían llegar hasta ese escaño y quizás poder ser filósofas. Es precisamente este tipo de educación que se nos deja a nosotros y que hemos venido trayendo hasta nuestra actualidad. Ahora a nosotras como mujeres nos toca, o es nuestra responsabilidad, no recuperar lo que es nuestro, sino trabajar para que el otro se dé cuenta que yo también soy igual que el otro, en el sentido de varón, ¿no? En el sentido de esta educación patriarcal. Tanto es así que ahora en nuestro gobierno se ha trabajado para que tengamos las mismas posibilidades educativas, mujeres y hombres, ¿no? Mujeres y hombres tengamos la misma posibilidad educativa. Veamos ahora, aquí estamos 5 mujeres, ¿no? 5 mujeres que pues, en otros tiempos no había posibilidad de que las mujeres siguieran estudiando. ¿Por qué? Bueno, porque a lo mejor en la prepa, las que estudiaban la prepa, pues se juntaban, o el que sí podía seguir estudiando era el varón, y la mujer no, porque pues ya tenía que cuidar al niño, etcétera, etcétera. Claro que ahora nuestra educación ha ido cambiando, y nosotras como mujeres tenemos mucho más conocimiento de nuestro cuerpo, de nuestros sentimientos y de nuestros objetivos que queremos. Eso implica que podamos alcanzar más fácilmente la educación que queremos. Ahora, no significa que anteriormente las mujeres de antes o las mujeres de años anteriores no tuvieran esas mismas ideas o esos mismos objetivos.
Lo que sí no tenían era el apoyo de los padres o el apoyo del gobierno, ¿no? Por desgracia, me ha tocado escuchar de padres o de madres que dicen, no, ¿para qué va a estudiar la universidad? En la universidad nada más se va a ir a embarazar y no va ni a estudiar ni a eso. Ya mejor que se quede acá y aquí cuando menos la cuido en casa y ya pues sé que va a venir el novio y que seguramente pues se va a ir de la casa y etcétera, etcétera. Creo que aún sigue existiendo esos pensamientos en nuestros hogares, ¿no? Cuando nosotros necesitaríamos dar la libertad para que se experimente, ¿no?, en la vida y se trate de lograr ese objetivo que nosotras tenemos. En ese sentido, lo que dice Carla, que tenían poca posibilidad, pero que sí podían hacer. Tanto es así en nuestro país, no sé si ustedes conozcan a Sor Juana Inés de la Cruz. Ha sido una gran poeta, una poetisa increíble, ¿no? Tiene un poema por ahí que dice algo así que, a ver, déjenme acordar. Bueno, tengo las ideas, pero estoy confundiendo los poemas, ¿no? Donde dice algo así como: al que amante me quiere, llorando lo dejo, y al que llorando me deja, amante lo quiero, algo así. No recuerdo bien el poema. Tiene poemas muy bonitos y ella en este aspecto llega a ser una gran poetisa porque le gusta mucho, mucho el estudio. Y entonces, ¿qué hace para poder estudiar? Pues simple y sencillamente lo que hace es que se pone los hábitos, pero se convierte en varón, ¿no? Ella ya se dan cuenta que es mujer ya cuando ya es una persona reconocida. ¿Por qué? Por el hecho de que no tenía la posibilidad de llegar al escaño donde llegó, porque sí se podía poner los hábitos, pero llegaba solamente a un nivel, porque la mujer no podía sobrepasar ese nivel, ¿no? En ese sentido, siempre ha sido esta diferencia con respecto al hombre y a la mujer. El hombre es el que va a mantener, ¿no? Esa es la idea que tenemos, o es la idea que se tiene en pues aún por desgracia en los espacios más alejados del contexto, ¿no? Y los espacios más alejados del contexto en el sentido citadino, ¿no? Por ejemplo, en algunas comunidades donde tienen comunicación con la ciudad, y entonces se piensa que el hombre es el que tiene que mantener, el hombre es el que no debe llorar, el hombre es el fuerte, es el que debe llevar a la casa, etcétera, etcétera, etcétera. El hombre, ¿no? Se le pone históricamente una carga al hombre que no tendría por qué llevar él solo, ¿no? Sino que tendría que acompañarse con la mujer, ¿no? Por compartir esas cosas. Por eso es que el varón no llora en casa, pero sí se va a llorar a la cantina, ¿no? Porque en la cantina se siente libre, se echa sus tragos, y el que sabe todo lo que le duele es el cantinero, ¿no? Y sin embargo las mujeres no. Las mujeres, cuando tenemos que llorar, lloramos, porque eso sí está permitido para la sociedad, ¿no? Esa es una educación que se nos ha dado en ese tipo de sociedad, que tenemos que cambiar nosotras, ¿no? Tenemos que cambiar en el sentido de enseñarle a nuestros hermanos, de enseñarle a nuestros hijos, de enseñarle a nuestros parientes cercanos que somos humanos y que todos y todas tenemos pues esos dolores y esas pues desilusiones, etcétera, ¿no? Como nos comentaba alguna de sus compañeras, que su abuelito, cuando le cuenta cosas, pues sí le duelen y llora, ¿no? Y llora. Entonces sí necesitamos nosotros despegarnos de eso. Yo soy mujer, debo de ser casta, debo de ser
sumisa, todo lo que diga el varón, etcétera, etcétera. No debo de explorarme a mí misma, no debo de explorar cosas, no debo de intentar alcanzar mis objetivos. Alguien me comentaba por ahí, es que yo me pasó esto, esto y esto, y ahora, pues bueno, para mí es un gran logro estar en la universidad, ¿no? Para mí es un gran logro estar en la universidad. Bueno, pero ese logro no se da porque sí, sino se da porque se busca, ¿no? Y nadie nos puede decir por qué estás haciendo eso, si tu destino es este otro, ¿no? En ese sentido, nosotras y nosotros debemos de cambiar este pensamiento de que todo es o azul o rosita, ¿no? Oye, vestiste a tu hijo de rosita, tiene una camisa rosita, está con un pantalón rosita. ¿Por qué lo vistes así? Se va a volver gay, se va a volver, le van a gustar los hombres, porque ese color es de las mujeres, ¿no? Y eso es una idea errónea, ¿no? Nos están poniendo ideas erróneas, nos están educando de manera errónea. Y ustedes no me van a dejar mentir, cuando nacen los niños, ¿y qué va a ser? Niña. Ah, bueno, viene el que te va a dar y te da algo, una prenda rosita, ¿no? Y después la niña va creciendo y ¿qué se le compra de juguetes? ¿No es cierto que se le compra una cocinita, que se le compran trastecitos, que se le compra un muñequito para que lo ande cargando? ¿Qué estamos haciendo? Estamos educando a la mujer en algo. ¿Qué mensaje le estamos enviando? Le estamos enviando el mensaje de que ella, como niña, es más débil, que ella no se va a poder defender, que ella se va a dedicar a la cocina, se va a dedicar a cuidar niños. Ese es un mensaje que nosotros le estamos dando de acuerdo a los juguetes que les enviamos. Ah, pero si es niño, si es niño, ropa azul. Si es niño, ya cuando crece le damos una pistolita, le damos un carrito, le damos algo que tiene que ver con el varón, ¿no? ¿Qué estamos diciendo ahí? Tú tienes que ser agresivo, tienes que trabajar duro, tienes que ser el hombre de la casa, tienes que ser alguien que tiene que responder, ¿no? Estamos, creo yo, desde la infancia, educando de una manera errónea, ¿no? El niño va y agarra una muñequita y se pone a jugar al té con su hermana, ¿no? O con sus primos. Llega el papá y lo ve y dice, ¿qué haces? Pues aquí estamos tomando el té con mis hermanas. Chamaco, marica, véngase para acá, eso es juego para mujeres. ¿Qué estamos haciendo ahí? ¿Qué mensaje le damos? Pues estamos diciendo que el varón no puede cuidar un hijo, ¿no? Que el varón no puede hacer cosas en la casa, ¿no? ¿Por qué? Porque es trabajo de mujeres. Entonces, fíjense cómo estamos usando esa educación que a veces nosotras mismas como mujeres la tenemos, ¿no? La tenemos y la ponemos en práctica. Fíjense, cuando tenemos hermanos en casa, no sé si a ustedes les pasa, pero muchos de esos hermanos no levantan su cama, no la tienden, no lavan un plato, no barren, ¿no? ¿Por qué? Porque es trabajo de las hermanas, por eso están las mujeres, ¿no? Pero si nosotros empezáramos a educar en este sentido de equidad, no de igualdad, de equidad, ¿no? En que, bueno, cuando menos levanta tu platito y llévalo al lavadero, ¿no? Si no lo vas a lavar, o de vez en cuando, a ver, te toca lavar a ti, ¿no? Te toca trapear, o te toca hacer alguna actividad que se supone es para
las mujeres. Nosotras como mujeres también debemos de comprender que no esas actividades son específicas para nosotras. ¿Quién nos ha dicho que eso es de nosotros? ¿Quién? ¿No? Es un sometimiento cultural en las mujeres. Ahora, también no digo que las mujeres, cuando vayan a hacer sus protestas en este sentido de ingenuidad, se desnuden, ¿no? Se desnuden y digan, es que mi cuerpo es mío y yo puedo enseñarlo a quien quiera, porque eso ya es, ya no estoy de acuerdo con ello, ¿no? Nosotras como mujeres no tenemos que mostrar nada para hacer que se cambie algo, físicamente hablando. ¿Qué es lo que sí tenemos que demostrar? Pues nuestra capacidad intelectual, ¿no? Si nosotras somos de realmente inteligentes, yo no tengo por qué andar mostrando nada de mi cuerpo para que respeten mi cuerpo. Es un absurdo, ¿no creen? O no tengo que demostrar que soy fuerte rompiendo cosas y pintando cosas antiguas. Eso es un absurdo. Creo que nosotras como mujeres inteligentes lo que debemos de demostrar es precisamente esa inteligencia. Y es precisamente defendernos con argumentos, defendernos con pues el conocimiento que tenemos. En ese sentido, ahora nosotras, no en el sentido que lo dice Carla, que sí tenían la posibilidad de convertirse en filósofas, o tenían esa probabilidad, aunque no era muy segura. Nosotras ahora no solamente tenemos la probabilidad, tenemos la seguridad de que podemos llegar hasta donde nosotras queramos llegar. Claro, eso implicaría dejar ciertas cosas, ¿no? Por un tiempo. En ese sentido, la educación. Veamos cómo viene la educación desde Grecia, desde Roma, desde Roma, hasta nuestros tiempos. Y alguien mencionaba por ahí de Egipto, ¿no? ¿Qué cosas de Egipto tenemos nosotras aún aquí en nuestra actualidad? ¿Qué cosas podemos mejorar también? ¿Cómo podemos seguir aprendiendo? Recordemos que ahora nosotras tenemos la posibilidad, gracias a estos medios de comunicación, de poder seguir aprendiendo. Podemos seguir aprendiendo muchas cosas. Todo se puede aprender. Yo, por ejemplo, ahora estoy aprendiendo juegos. A mis 40 años estoy aprendiendo a jugar juegos de jóvenes de 15, 16, 17, 19, 20 años, ¿sale? No es una pérdida de tiempo, es un aprendizaje. Quizás nosotras digamos, pues ya sé que el profe Rafa dijo que pues eso se toma como de mujeres, pero a mí me gusta bordar, me gusta hacer bordados. Entonces, pues yo voy a aprender de alguien, de mi abuela. A ver, mi abuela sabe bordar y yo voy a aprender. O quién sabe, a lo mejor mi abuelo también borda, ¿no? Y yo quiero aprender. Ya sé que se dice que es de mujeres y que yo debería de ser pues más progresista y avanzar y quizás yo debería de aprender a manejar un tráiler o debería de aprender a manejar un avión o otras cosas, ¿no? En ese sentido no confundamos. Todo es conocimiento y todo lo podemos aprender. Es decir, si quiero aprender a cocinar, bueno, ¿cuál es mi mejor maestro o mi mejor maestra? Pues mi madre. Me acerco a ella y aprendo a cocinar. ¿Para qué? Para que sea yo una buena esposa, para que sea yo esa persona que va a estar siempre ahí al lado de mi esposo y que él triunfe y yo me quede ahí con mis ideas y mis metas. No, sino porque nos gusta hacer algo. Es decir, ustedes, ¿por qué entraron a la carrera de pedagogía? ¿Porque les van a pagar bien? No, porque nos gusta la pedagogía, ¿no es cierto? Porque nos gusta la enseñanza, porque nos gusta el compartir. Cuando hacemos algo porque nos gusta, todo lo demás viene después. Es decir, si yo
estudio una carrera porque creo que esa carrera me va a dar el dinero que yo necesito para sobrevivir, entonces estoy mal en mis principios. Pero si esa carrera quizás a lo mejor la busqué así y me doy cuenta que me va gustando más y al último estoy trabajando por aprender de esa carrera o de esa licenciatura, automáticamente en algún momento de nuestras vidas eso nos va a retribuir, ¿sale? Nos va a retribuir. No buscar lo económico primero, sino buscar el conocimiento primero. En ese sentido, nosotras como mujeres necesitamos comprender que no estamos imposibilitadas para lograr lo que queramos, ¿no? Tenemos que empoderarnos en ese sentido, pero también necesitamos comprender que hay contextos en los que las mujeres aún siguen teniendo un lugar histórico, patriarcal, ¿no? Y comprender que eso va a suceder en algún momento. Y lo que nosotros tenemos que hacer, lo que nosotras tenemos que hacer es precisamente seguir ahí como estas mujeres filósofas que tienen la posibilidad de ir cambiando la idea del varón o de la comunidad. Para ir terminando, fíjense cómo a nosotras se nos educa desde pequeñas en que tenemos que sentarnos de alguna manera, que si llevamos vestido, pues no puedes sentarte cómodamente, sino tienes que estar ahí de alguna manera sentada, ¿no? Y eso se nos queda hasta cuando ya somos adultas y ya usamos pantalones, ya no hay posibilidad de ese morbo, etcétera, etcétera, y aún así llevamos las cosas, ¿no? Y se nos enseña también que de pequeñas, desde pequeñas, perdón, se nos enseña que pues somos débiles, que no debes de pelear con los varones porque ellos te van a lastimar, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es, señoritas, que yo he visto a dos niños de la misma edad, digamos de 4, 5 años, 6 años, una niña y un niño, y se enfadan, se pelean, y la que sale ganando siempre es la niña. Tiene más fuerza que el varón, lo tira, el niño es el que sale llorando, etcétera, etcétera. ¿Por qué entonces se nos enseña que nosotras somos tan débiles, ¿no? Si cuando en la naturaleza realmente nosotras somos igual de fuertes. Ahora, hay que hacer las cosas para que seamos o aprendamos de esa fortaleza que tenemos, que le podamos sacar beneficio. Es decir, no vamos a andar pegándole a todo mundo, ¿verdad? Sino lo que podemos hacer es que ya me doy cuenta que tengo una capacidad intelectual muy buena, bueno, pues explotar esa capacidad intelectual. Me doy cuenta que puedo aprender varias cosas, bueno, pues explotar esa capacidad de aprendizaje. Me doy cuenta que como mujer tengo la habilidad de hacer más de una cosa al mismo tiempo, es decir, veamos a nuestras madres, están hablando por teléfono, están moviéndole a la comida, están diciendo qué es lo que vas a hacer, etcétera. Hacen 3 o pueden mantener 3 o 4 cosas al mismo tiempo, ¿no? Si tengo esa capacidad, bueno, pues vamos a explotarla. Puedo trabajar en 3 o 4 cosas, vamos a explotarla. Y eso me va a empoderar. Me va a empoderar en el sentido de que cuando yo quiera hacer una protesta o cuando yo quiera hacer una argumentación, no me deje llevar por lo subjetivo y por lo que nuestras madres han sufrido, sino me deje llevar ahora sí por mi subjetividad, pero esa subjetividad también por una objetividad, ¿no? En el sentido de, bueno, se pueden hacer marchas, ¿no? Fíjense, con esto ya voy terminando. Hace algunos días hubo una marcha de mujeres feministas en México. Y bueno, no pueden mandar a hombres a esas marchas porque ven que los hombres, pues bueno, de repente se desaparece una compañera, aparece violada, aparece, etcétera. Bueno, ¿qué mandan? Mujeres policías, ¿no? Del mismo género.
¿Qué pasa con estas mujeres feministas? Pues que golpean a sus propias compañeras. ¿Ustedes creen que eso es correcto? ¿Cómo es posible que ahora que se les está protegiendo golpeen a sus propias compañeras? No son del mismo sexo, entonces no está bien su argumentación con sus acciones. Por eso es importante que nosotras entendamos el verdadero contexto de lo que es el feminismo. El feminismo no es el embrismo, ¿sale? El feminismo no es embrismo, es decir, embrismo es que yo pueda hacer todas las cosas que de por sí ya hacía antes, pero sin el permiso de los varones. O que yo sea igual que el varón. Si el varón se va a tomar, yo también puedo tomar. Si el varón se va con muchas mujeres, pues yo me puedo ir con muchos hombres. Si el varón desperdicia su vida, pues yo también me puedo desperdiciarla bien. No, sino en ese sentido histórico del feminismo, ¿no? De lograr cosas con la argumentación, con el conocimiento, no con la agresión, ¿no? Porque el varón hace sus marchas y rompe y hace y deshace, etcétera, etcétera. Pues la mujer también, ¿no? Entonces la mujer ahora en este sentido de igualdad también puede hacer, pintar, destrozar, robar, etcétera. Entonces eso ya no es el verdadero feminismo, ¿no? No confundamos esa corriente filosófica que con mucho esfuerzo han logrado muchas mujeres, ¿no? Entonces, en ese sentido, nuestra educación debe de ser continua. Debemos de aprender de muchas cosas, ¿no? Algo que puedo recuperar de estas lecturas es que debemos de aprender desde los juegos, desde la poesía, desde la música, desde la gimnasia, etcétera, ¿no? La matemática, como parte fundamental de nuestra preparación. Y desde lo que nosotros sentimos, ¿no? Desde ahí también necesitamos aprender, no solamente desde lo racional. Y comprender que ahora nosotras sí que tenemos más posibilidades de seguir aprendiendo. Tenemos muchas más posibilidades de seguir avanzando en nuestro proceso educativo. Y que bueno, nuestro cuerpo está físicamente preparado para procrear, ¿no? Pero nosotras decidimos en qué momento lo hacemos, ¿no? ¿En qué momento lo hacemos? Y eso no impediría o no va a impedir que nosotros podamos dedicarnos a lo que queramos, ¿no? De hecho, en nuestro gobierno hay muchas mujeres con puestos importantes en el gobierno federal que antes no se les daban. Y ahora no es que se les dieran, tampoco, ¿no? Ahora es por la capacidad que tiene cada una de esas mujeres de realizar las actividades, ¿no? No es nada más porque está muy bonita, no es nada más porque tiene un buen cuerpo, sino en realidad eso sería lo menos importante. Lo importante es la capacidad intelectual que tenemos todas y todos para demostrar que podemos hacer algo, para demostrar que podemos resolver algo. Y en ese sentido, y cierro con esto, la educación que queremos. Queremos una educación para la vida, ¿no? No queremos una educación que nos divida, sino queremos una educación para la vida. No queremos una educación como la anterior, ¿no? Que los hombres tienen estas responsabilidades en su vida futura o en su vida adulta y las mujeres tienen estas responsabilidades en su vida adulta, ¿no? Queremos una educación que nos una en esas responsabilidades y que compartamos esas responsabilidades para nuestra vida adulta, es decir, una educación para la vida. En ese sentido debemos de trabajar para que tanto niños y niñas tengan esta idea de futuro, ¿no? No tengan esta idea de división, sino tengan esta idea de futuro en el sentido de que todos y todas podemos hacer cosas de la misma manera, ¿no? Todos y todas podemos aprender, ¿no? Por ejemplo,
Hay algunas madres que son muy malas y a nosotros los varones nos enseñan a barrer, a trapear, a lavar los trastes, a mantener una casa limpia, a lavarse la ropa, etcétera, 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 ¿no? Son muy malas, son tan malas que cuando vivimos solos no tenemos esa idea de tener a una mujer para que nos venga a hacer las cosas, sino tenemos la idea de nuestra compañera para la vida, no para que me ayude en la casa, ¿no? Sino para la vida, trabajar para la vida. En esa idea nosotras y nosotros deberíamos de educar a nuestros hijos o a nuestros alumnos, ¿no? A nuestros alumnos. Quizás nos toque en alguna clase donde hombres y mujeres puedan ir a comer al comedor y estos vayan y laven su propio platito, ¿no? Es una buena educación. Estamos enseñando a los niños a ser responsables, ¿no es cierto? Entonces, esa es la educación que necesitamos, no una educación que nos divida. Necesitamos una educación para la vida, que nos ayude para la vida. Bien, bueno, yo cerraría aquí la conversación. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario final, las escucho, o si quieren escribirlo, lo escriben. ¿No? ¿Todo bien? ¿Nadie? Ok, muy bien. Bueno, espero que esta sesión nos haya dejado algo, pues de esto que estamos viendo. Ya sé que la teoría es un poco, digamos, cansada en el caso de estar leyendo de la historia, pero sin embargo es importante, ¿no? Para que podamos trabajar a futuro. Entonces, recuerden que ya tienen una tarea, de enviar algo literario, ya saben, una poesía, una historia, una novela, una canción quizás, pero que salga de ustedes. Carla dice, ok, el comentario dice, solo que la educación ha tenido ciertos procesos y ha ido evolucionando de acuerdo a las necesidades del contexto. Sí, de acuerdo a las necesidades del contexto y de acuerdo a estas luchas que se han hecho para que todos lleguemos a estar donde estamos. Por ejemplo, las luchas de las mujeres que han ido avanzando. Por ejemplo, Silvia Federici habla de que la mujer pierde su valor cuando ya no es virgen, ¿no? Cuando ya no es virgen pierde su valor, claro, no en este contexto, ella está hablando históricamente, ¿no? En un libro que se llama Calibán y la bruja, y entonces ella relata de que pues las mujeres tienen que sobresalir también y entonces se van a trabajar y van a trabajar a las casas y de repente el dueño de la casa o el que las contrata o uno de los hijos pues las viola, ¿no? Las viola y ellas pierden su valor porque entonces ya no pueden casarse. ¿Por qué? Porque eso es algo muy importante para la vida de casados. O sea, si pierdes la virginidad entonces ya no puedes casarte porque ya no eres pura, ¿no? Y por desgracia, aún en la actualidad, hay muchas naciones que todavía piensan eso, ¿no? Bueno, y si hubiera equidad, pues tendría que ser también para el varón, pero el varón no le pasa lo mismo, ¿no? En ese sentido, son esas luchas las que generan esos cambios. Nada se da por sí solo, hay que luchar, ¿no?
no vayamos a hacer como en un libro de Quino, no sé si conozcan a Mafalda, pero en un libro de Quino, Mafalda es un libro de dibujitos donde tiene ciertas sátiras y tiene ciertas reflexiones. Entonces hay un niño que se sienta y está ahí sentado, y llega otro niño y le dice, ¿y qué haces aquí? Y el niño, el primer niño, le dice, pues estoy esperando que la vida me dé algo. Ah, y el niño pregunta, el segundo niño pregunta, oye, ¿y tú crees que sentado aquí te va a dar algo la vida? Y él dice, sí, yo estoy seguro que estoy sentado aquí. Dice, y se queda ahí pensando. Llega Mafalda y le dice, ¿y qué haces aquí sentado? Sí, Allison, dice Miguelito. Tal vez el mundo está lleno de Miguelitos. Ah, exactamente, ¿no? Llega Mafalda y le dice, ¿qué haces aquí? Pues estoy esperando que la vida me dé algo. Dice, ¿y crees que la vida te va a dar algo aquí? Sí, yo estoy seguro que me va a dar algo aquí la vida. Y se va la Mafalda. Y llega el otro niño y le dice, ¿qué haces aquí? Pues estoy esperando que la vida me dé algo. ¿Y estás seguro que la vida te va a dar algo? Sí, estoy seguro que me va a dar algo. Se queda sentado el niño y se queda pensando el niño y le dice, oye, ¿y crees que tengamos que esperar mucho? ¿No? Una ironía, no puedes quedarte ahí la vida esperando que la vida te dé algo, porque la vida no te va a dar nada, hay que salir a buscar. Es que quiero un novio. Muy bien. Y el novio que quiero, pues, tiene que ser respetuoso, tiene que ser bonito, tiene que ser detallista, tiene que ser... Pues sí, pero si andamos por la vida en los bailes, por ejemplo, ahí no vas a encontrar un novio, ahí lo que vas a encontrar es diversión, ¿no? Si vamos a los antros, pues bueno, no vamos a encontrar un novio con esas características que queremos, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Pues vamos a encontrar a chavos que también andan buscando un rato de diversión, etcétera, etcétera, ¿no? Pero quizás el novio que queremos está en la iglesia, porque es católico, porque le gusta tocar la guitarra, porque es entregado a Dios, porque es etcétera, etcétera. Y además tú le gustas a él, nada más que como él es muy, él es muy pasivo, él no quiero ese, yo quiero algo. Fíjense cómo nos contradecimos, ¿no? Queremos algo bien, pero no andamos buscando algo bien. En otro ejemplo, yo quiero ser una buena estudiante. Pero pues me sigo yendo a las fiestas, me sigo yendo a los bailes, me pongo a hacer otras cosas que no tienen nada que ver con la educación, y luego me enojo con el profesor o con la profesora porque me regaña de que no comprendo el no comprendo el tema porque no leí el tema, ¿no? Pues bueno, no vamos a ser buenos estudiantes, ¿no es cierto? Lo peor de todo es que en ese antagonismo que tenemos le vamos a echar la culpa al vecino, le vamos a echar la culpa a la vecina, a la prima, al sobrino, en todo caso el profesor. Es que el profesor o la profesora es muy mala explicando, ¿no? No sé por qué está dando clases ahí, si no sabe explicar. Todo el mundo va a tener la culpa menos nosotros. En ese sentido, lo que les decía de las feministas, ¿no? Que ya no son feministas, sino son hembristas, porque andan trozando. Todos los hombres son malos. Hay que apedrear a los hombres. Sin embargo, cuando necesitan un hombre, ahí están, ¿no? En ese sentido de tanta desinformación, nosotras necesitamos precisamente no quedarnos sentadas ahí esperando que la vida nos dé algo, sino lo que necesitamos es ir a por ello, dicen los españoles, ¿no? Ir a por ello. Vamos, ¿no? Si yo me quedo sentada viendo cómo mi vida ha sido terrible y no hubiera sido mujer, porque ser mujer es espantoso, si me hubiera gustado ser hombre, porque los hombres sí tienen libertad, etcétera, etcétera, bueno, pues entonces ahí tenemos un problema, ¿no? Lo que necesitamos es enorgullecerme de que soy quien soy y luchar por lo que quiero ser,
en ese sentido de lo que decíamos con este ejemplo de Miguelito, ¿no? No quedarnos sentados ahí esperando, sino ir a por ello, ir a buscar lo que necesitamos. Bien, entonces, pues vamos con la tarea. ¿Les parece? Les dicto la tarea, que sería la sesión 4. Sesión 4, a menos claro que alguien tenga algo que comentar, me lo puede comentar ahí en lo que yo les digo la tarea, ¿sale? La sesión 4 sería el tema 3.1, que es la educación y el cristianismo primitivo. La educación y el cristianismo primitivo. Y el 3.2, que es la educación patrística. La educación patrística, ¿sale? Eso es con respecto a la sesión 4, pero la sesión 5 también viene muy corta en el sentido de lectura, así que vamos a trabajar también para la próxima clase la sesión 5. ¿Sale? La sesión 5, que sería el 3.3, que es la organización del trabajo. La organización del trabajo, y el 3.4, que es el feudalismo y la educación. Caballeresca. El feudalismo y la educación caballeresca, ¿sale? Entonces vamos a trabajar la próxima clase, la sesión 4 y la sesión 5. Solamente son 3 lecturas, entonces de ahí lo que vamos a hacer es trabajar diapositivas, pero ahora por favor en video. Me hacen sus diapositivas en video. ¿Por qué las pido así? Bueno, para que si ya me las entregan en video, entonces yo podría ya subirlas más fácilmente a la plataforma. ¿Sale? Ok, dice Claudia, ¿cómo en video? Bueno, hacen su diapositiva. Recuerden que ya les pedí una diapositiva que tenía un fondo musical y que avanzara automáticamente, ¿no? Bueno, pues esa diapositiva, hacen la misma diapositiva, lo único que hacen es convertirla a video. Déjenme ver si les puedo presentar, a ver, les voy a presentar la pantalla para que ustedes vean. No sé si ya lo saben hacer, pero de todas maneras se los comparto. Bueno, espero que ya estén viendo la pantalla. Miren, esta es la pantalla y se supone que ustedes ya tienen una presentación, cualquiera que esta sea. Le vamos a poner esa para que más o menos se vea, o esta para que se vea el dibujo acá, ¿sale? La presentación. Bueno, una vez que ustedes ya la tienen, que ya corre la presentación, es decir, que ya avanza automáticamente y que ya tiene un fondo musical, recuerden ponerle un fondo musical que no tenga derechos de copyright. Nos vamos a ir a donde dice archivo, y en archivo la vamos a exportar, ¿sale? Aquí está, podemos guardar, etcétera. Nos vamos aquí a donde dice exportar, le das a exportar, y aquí en exportar te abre otra nueva pantalla. La puedes exportar a documento de PDF o XPS, a crear un GIF, empaquetar, crear documentos, cambiar de tipo de archivo, pero la que me interesa a mí es crear un video. Si le damos crear un video, me va a dar en Full HD 1080, y lo único que le hacemos es crear video,
¿Sale? Eso sería todo. Ok, ¿no la ven? Dice Allison que sí. Ah, ya las... Ok, ¿ya la ven o no? Claudia, no. Ok, a ver, déjenme ver. Ok, voy a cerrar esto. Vamos a dar aquí. Ok, déjenme ver. Vamos a dejar de presentar y se las presento en otro espacio. Permítanme. Ok, vamos a ver. Presentar ahora toda la pantalla. Vamos a ver. Ahora sí, díganme por favor si se ve la pantalla. Se debe de ver la pantalla donde está la planeación. Allison, sí, ya se ve. Sí, yo sí. Carla, todas las demás sí la ven. Claudia, no la ves. Ajá. Bueno, pues es que tal vez sea con respecto a tu teléfono, es posible. Pero bueno, les vuelvo a explicar, si quieren, les vuelvo a explicar. Miren, se pone... vamos a buscar PowerPoint. Déjenme pasarla a esta pantalla. Muy bien, sí ven la pantalla, ¿verdad? Ok, muy bien, muy bien. Bueno, entonces, les decía, vamos a trabajar sobre una presentación. Puede ser una presentación normal, como quieran. Le vamos a poner algo para que se vea, tal vez esta, ¿sale? Bueno, una vez que ya tenemos este y que ya tiene su documentación, es decir, los artículos que van a poner ahí o las letras, y que estas, o su información, mejor dicho, su información, y que esta información ya corre automáticamente. Si ya corre automáticamente, de acuerdo a estos segundos que les ponen, y ya tiene una música de fondo, entonces ya nos vamos a donde dice archivo. Obviamente, previamente ustedes ya la revisaron y la guardaron. ¿Qué es lo que vamos? A donde vamos a archivo y luego vamos a exportar. Y en exportar hay varios formatos, pero en realidad el que a mí me interesa es el que dice crear un video. ¿Sale? Creamos un video y ese video lo vamos a trabajar así como lo tiene. Hay varios formatos, pero aquí dice Full HD 1080p. ¿Sale? Hay otros formatos que tenemos aquí, Ultra HD, 4K, etcétera, etcétera. Lo pueden dejar así. Si lo dejan así y no lo pueden enviar es porque está muy grande su archivo. Entonces podemos trabajarlo en otro tamaño, por ejemplo en HD de 720p, o el más pequeño es el de estándar de 480p. ¿Qué significa la P? Píxeles, ¿no? Entonces se los va a hacer más pequeño, con menos calidad, pero también lo pueden enviar así. La cosa es de que ustedes no tengan problemas con enviar el documento. Y le dan crear video y se los crea automáticamente, ya con todo lo que ustedes hicieron anteriormente. ¿Sale? Es decir, con la música de fondo, es decir, con el avance automático, etcétera. Entonces, no sé si ya me expliqué. Ya en algún momento voy a hacer tutoriales. Yo creo que esta semana voy a terminar los de Excel. Espero que los estén viendo. Ya sé que no me los tienen que enviar ni nada, pero
sí sería bueno que los vieran para que sepan cómo se usan las herramientas, ¿no? Y después de Excel, yo creo que esta semana, como les decía, ya terminó Excel, con algunos trabajos de ejercicios, y espero también empezar a subir el de Word para que sepamos cómo se trabaja, digo, de PowerPoint, para que sepamos cómo se hace este tipo de trabajos, ¿no? Entonces, ¿me expliqué? ¿Sí me expliqué? Voy a dejar de compartir. Bien. Ok, espero que me haya yo explicado. Entonces, de esa manera se entrega unas diapositivas, pero ya lo conviertes a video. Cuando yo les pida diapositivas, ya van a ser siempre en video. Dice Dulce, yo ya los hice en video, profe. Sí, de hecho, algunas de ustedes me los entregaron en video. Entonces, es mejor que todas me los entreguen en videos. ¿Sale? Ok. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Muy bien. Bueno, y eso sería la clase de hoy. Eso sería la clase de hoy. En el caso de Claudia, que tenía problemas con su internet, recuerden que siempre voy a subir estas clases, las subo a la plataforma. Sería muy bueno que ustedes las vean ahí. Si solamente quieren ver la tarea, bueno, recuerden que siempre van a estar en los últimos minutos de la clase. Y si no, lo pueden subir, los que estuvimos en la clase, lo pueden subir al grupo para que se puedan compartir esa tarea. ¿Sale? Bien, pues eso sería todo. Nos veríamos la próxima clase. Espero que seamos más. De repente ya nomás somos 6 y creo que somos como 15 o 20, creo. Bueno, vamos a motivar a los muchachos para que sigan entrando. Pues eso sería todo, señoritas. Nos vemos la próxima clase, que sería el día lunes en el caso de esta clase. ¿Sale? Y recuerden que si tienen alguna pregunta con respecto a la plataforma, aquí estaremos para que la podamos resolver. Buen día, Sandra. Nos vemos. Cuídense mucho y recuerden que está ahí, va a estar el video al rato en la tarde acá en la plataforma. Nos vemos. Recuerden que la tarea se las van a mandar las voy a subir aquí a la plataforma, o creo que alguna de las compañeras la va a subir al grupo de WhatsApp. Nos vemos entonces, cuídense mucho.